Vamos a dar inicio a esta clase en donde continuamos con el tema de la integral definida y vamos a partir de lo siguiente. Vamos a realizar una introducción al área. Recuerden, cuando nosotros estudiábamos la derivada, nosotros partíamos de un problema. Ese problema era el cambio de velocidad de un móvil y también teníamos el problema de la recta tangente a una curva, así como nosotros lo podemos observar en esta primera gráfica. Es decir, esos dos problemas nos condujeron a entender y a explicar lo que era la derivada. Nos vamos a quedar con el problema de la recta tangente a una curva para asociarlo con la derivada. En cambio, en lo que se refiere a la integral, nosotros tenemos un nuevo problema. El problema de encontrar un área bajo la curva. Entonces, vamos a hablar temas relacionados precisamente con lo que es el área. En primer lugar, nosotros tenemos que el área se encuentra definida ya para ciertas figuras geométricas. Entonces nosotros tenemos que, con base a esas características del área de las diferentes figuras geométricas conocidas, nosotros podemos obtener algunas características de este concepto. Esas características son, por ejemplo, que el área de una región plana es un número real no negativo. Entonces, al menos en lo que se refiere a una región plana, nosotros no tenemos la noción, por ejemplo, de valores negativos de área. No podemos decir que el área de un cuadrado es menos 25 metros cuadrados. Entonces, la primera característica nos dice que el área siempre va a ser un número real, no negativo, si nos referimos a una región plana. En segundo lugar, tenemos que el área de un rectángulo es el producto de su largo por ancho. Lo podemos observar en esta figura inferior. Tenemos el área es el producto, es decir, multiplicar el largo por el ancho del rectángulo. Además, nosotros tenemos que regiones congruentes tienen áreas iguales. Es decir, regiones que están formadas por lados iguales van a tener áreas iguales. Otra característica es que el área de la unión de dos regiones que se traslapan solo en un segmento de recta es la suma del área de las dos regiones. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un área mayor y a esta la dividimos en dos, entonces esas dos áreas están divididas por ese nuevo segmento con el cual las separamos. Entonces, el área total será igual a la suma de cada una de esas regiones. Y finalmente, si una región está contenida en una segunda región, entonces el área de la primera es menor o igual que la de la segunda. Es algo de sentido común. Es decir, si nosotros tenemos un área mayor como la de este rectángulo y dentro de ella tenemos un rectángulo más pequeño, es decir, contenido dentro del rectángulo grande, entonces la del rectángulo que está dentro va a ser menor, el área va a ser menor que del exterior. Eso nos dice la quinta característica. Ahora observemos, miren, nosotros hemos definido el área del rectángulo, como ya lo mencionamos, largo por ancho. La fórmula será largo por ancho. También podemos extender para el área de un paralelogramo. El paralelogramo es lo que está aquí en celeste. Recuerden, el paralelogramo es aquel que tiene sus lados opuestos paralelos. Es decir, este lado con este lado son opuestos, son paralelos. Este lado y este lado son opuestos y son paralelos. Entonces, si nosotros observamos, este paralelogramo se asemeja al rectángulo que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Es como haberle cortado un triángulo en la parte de la izquierda y haberle pegado ese triángulo en la parte de la derecha. ¿Qué significa eso? Que para nosotros, para determinar el área, basta con encontrar la base con la altura de ese paralelogramo. Entonces, el área será la base por la altura, que si nosotros asociamos, sería como el largo y el ancho del rectángulo. Pasemos a otro tipo de figura geométrica. En este caso, al paralelogramo hemos unido dos vértices opuestos. Miren, hemos trazado una recta de dos vértices opuestos y se ha formado un triángulo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el triángulo es la mitad del paralelogramo. Por lo tanto, su área va a ser un medio de base por altura. Y si nosotros tenemos un polígono,
observamos un polígono formado por muchos triángulos, sus caras son triángulos. Al final, el área de ese polígono va a ser igual a la suma de las áreas de cada uno de sus lados, de cada uno de esos triángulos. Entonces, estas son algunas nociones que hemos traído aquí para recordar estos conceptos de las áreas. ¿Con qué objetivo? Esto de las áreas no es un tema nuevo, no es algo que apareció junto con las integrales, sino que algo que ya se planteaba desde la antigua Grecia, en donde se intentaba determinar el área de figuras que no fueran simplemente polígonos. Es decir, nosotros aquí tenemos polígonos, es decir, formados por lados rectos, pero nosotros sabemos que existen figuras que son formadas por curvas. Y para ese caso, tenemos una circunferencia. Observemos esta circunferencia y queremos determinar el área de la misma. Entonces, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, en las figuras de arriba tenemos que para la primera circunferencia se ha circunscrito un cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos un cuadrado dentro de la circunferencia. Y cada uno de los vértices de ese cuadrado están en contacto con la circunferencia. ¿Qué ocurre si nosotros incrementamos los lados de ese polígono? Pasamos a un polígono 2 que tiene exactamente 8 lados. Entonces tenemos un octógono. Este octógono, observemos que igual todos sus lados están en contacto con la circunferencia. ¿Qué podremos decir de esta segunda figura? Que el área de ese polígono 2 ya es mucho más cercana al área de la circunferencia. A diferencia de la primera figura, en donde el área del cuadrado, miren, tenemos espacios aquí en blanco que todavía no se cubren. Entonces, si nosotros incrementamos aún más los lados del polígono, estamos hablando de 16 lados, observemos que prácticamente cubre todo el área de la circunferencia. Entonces, nosotros podríamos decir que el área de la circunferencia va a ser o se va a encontrar determinada por un límite. ¿De qué manera? Vamos a hacer que el número de lados de este polígono tienda a infinito. Entonces, el área de un círculo va a ser igual al área de un polígono de n lados cuando n tiende al infinito. Podríamos realizar lo mismo, ya no con el cuadrado circunscrito, sino ahora con una circunferencia inscrita en el cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Igual, empezamos con el cuadrado, luego con el octógono, miren, pero seguimos teniendo puntos tangenciales entre mi polígono y la circunferencia. Luego aumentamos a 16 y de la misma manera se acerca al área de la circunferencia. Entonces, esta es una idea básica de cómo nosotros podemos relacionar o cómo podemos encontrar el área de curvas a partir de polígonos, o el área de figuras formadas por curvas a partir de polígonos. Para ello planteamos un tema que es muy importante conocerlo cuando nosotros tratamos con problemas de cálculo. Y eso es la notación sigma. El enfoque para determinar el área de una región, vamos a llamar a esa región R, va a implicar una serie de pasos. Estos pasos son los siguientes. En primer lugar, aproximar la región R por medio de n rectángulos. Es decir, si nosotros tenemos una región aquí que podría ser una región que no tenga ninguna forma, que sea como una mancha, por ejemplo. Nosotros podríamos encontrar el área de esa región aproximándola a través de rectángulos. Y aquí nos dice de n rectángulos, en donde los n rectángulos tomados juntos contengan a R, es decir, un polígono circunscrito. O bien que estén contenidos en R, si hablamos de un polígono inscrito. El segundo paso es determinar el área de cada uno de esos rectángulos que están formando la región R. Pues vamos a determinar el área de esos rectángulos. Y el tercer paso es sumar las áreas de esos n rectángulos. Entonces,
Este es un paso muy importante, el 3. Nosotros hablamos de sumar esas áreas. Vamos a ver más adelante por qué es importante. El cuarto paso nos dice tomar el límite cuando nosotros hacemos que el número de polígonos tienda a infinito. No el número de polígonos, sino ahora el número de rectángulos. Entonces observemos. Si el límite de las áreas de los polígonos inscritos y circunscritos es el mismo, entonces a ese límite le vamos a llamar área de la región R. Entonces, ¿por qué es importante? Miren, ¿qué ocurre si nosotros tenemos sumas de este tipo? Aquí una suma de potencias cuadradas, de potencias 2. Tenemos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta más 100 al cuadrado. A esto, a través de notación sigma, lo podemos representar de esta manera que está aquí en la derecha. La notación sigma no es más que una notación compacta de series de sumatorias. Entonces, en este caso, nosotros decimos que esta sumatoria de la izquierda es igual a la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta 100 de i al cuadrado. Entonces, ¿cómo la descomponemos a esta sumatoria? En primera instancia, i vale 1. Voy a tener 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 100 al cuadrado. Entonces, son equivalentes estas notaciones. La segunda, tenemos una sumatoria de subíndices a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n. Lo representamos también a través de notación sigma, cuando i es igual a 1 hasta n de a sub i. Entonces, en primera instancia, a sub 1 más a sub 2 hasta a sub n. Entonces, esa es la notación sigma. ¿Por qué es importante? Miren, si nosotros tenemos la sumatoria de i igual 1 hasta n de una constante, ¿qué significa eso? Volvamos acá. Significa que todos estos valores van a ser iguales. Si hablamos de que a sub i va a ser una constante, entonces a sub 1 es igual a sub 2, es igual a sub 3, es igual a sub 4, y es igual hasta a sub n. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuántas Cs o cuántas constantes vamos a tener? Las que me indique el límite superior de la sumatoria, es decir, n. Por lo tanto, el resultado de la sumatoria de una constante es igual a n veces la constante. Entonces, esto es importante porque nosotros podemos aplicar propiedades sobre las sumatorias. Y algunas de estas propiedades son las que tenemos a continuación, que son las propiedades de linealidad. Siempre les menciono que nosotros, a lo largo de todo el estudio de telecomunicaciones, estamos topándonos con conceptos de linealidad, ya sea en la parte de ecuaciones, ya sea en la parte de en este caso, de operadores, como puede ser el operador de derivación, el operador de integración, el operador de sumatoria. Ustedes se los encontrarán en sistemas, hablamos de sistemas lineales, hablaremos de filtros lineales, de transformadas lineales. Entonces, este concepto de linealidad es algo que ustedes lo van a encontrar siempre en la carrera de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el operador de linealidad? En primer lugar, la propiedad de escalamiento. Miren, ¿qué significa? Tengo una sumatoria en donde la variable está escalada por una constante C. Si se da eso, es igual que sacar la constante fuera de la sumatoria y dejar únicamente la sumatoria de la variable. Entonces, esa es la primera propiedad, la de escalamiento. Luego tenemos la propiedad de aditividad. ¿Qué significa? Que si yo tengo la sumatoria de la suma de dos variables, eso es igual a la sumatoria de la primera variable más la sumatoria de la segunda variable. Y en tercer lugar tenemos la sumatoria de una diferencia. Es decir, si tengo la sumatoria de la diferencia de dos variables, es igual a la sumatoria de la primera variable menos la sumatoria de la segunda variable. Veamos un ejemplo. Se nos dice que la sumatoria de 1 a 100 de a sub i es igual a 60 y que la sumatoria de 1 a 100 de b sub i es igual a 11. Y se nos pide calcular la sumatoria de 1 a 100 de 2 a sub i menos 3b sub i más 4. ¿Qué hacemos?
aplicamos las propiedades que acabamos de ver. Entonces, en primer lugar, aplicamos las propiedades de suma y de diferencia. Miren, aquí tengo suma y diferencia mezclados, entonces puedo separarlos en la sumatoria de 2AI menos la sumatoria de 3BI más la sumatoria de 4. Para esta primera sumatoria, puedo aplicar la propiedad de escalamiento. La constante sale de la sumatoria. Aquí también la constante sale de la sumatoria. Esta 4 la dejamos allí para aplicar la otra propiedad. Entonces, aquí el problema me decía que la sumatoria de A sub I era 60. Entonces, reemplazo. Me decía que la sumatoria de B sub I era 11. Y nosotros tenemos la sumatoria de una constante. ¿Qué decíamos de la sumatoria de una constante? Que es igual al límite superior por la constante. Entonces, el límite superior 100 por 4. Resolvemos estas sumas y el resultado de esta operación ha sido 487. Veamos una demostración. Esto que veremos a continuación en este ejemplo se denomina sumas telescópicas. Veamos este ejemplo de sumatorias telescópicas. Tenemos la sumatoria de I más 1 al cuadrado menos I al cuadrado. Nos pide demostrar que eso es igual a N más 1 al cuadrado menos 1. Nosotros podríamos en esta parte estar tentados a aplicar las propiedades de la sumatoria, pero en lugar de eso, vamos a desarrollar la sumatoria. Entonces, ¿qué decimos? Que es el miembro izquierdo es igual cuando I vale 1. Cuando I vale 1 va a quedar 1 más 1, 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Cuando I vale 2, 2 más 1, 3 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Y así seguimos hasta cuando I vale n menos 1. Cuando I vale n menos 1, tendríamos n menos 1 más 1, me va a quedar n al cuadrado, menos n menos 1 al cuadrado. Y cuando I vale n, va a quedar n más 1 al cuadrado, menos n al cuadrado. Hasta aquí hemos hecho un desarrollo de esta serie. Vamos a ver a continuación qué ocurre. Observemos este término. Yo los he puesto en colores semejantes para que nosotros podamos encontrar la relación que existe. 2 al cuadrado con menos 2 al cuadrado. Se pueden simplificar porque es 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, se simplifica. 3 al cuadrado con menos 3 al cuadrado. También se simplifican. Este n al cuadrado se va a simplificar con un menos n al cuadrado que tenemos aquí, miren. N al cuadrado menos n al cuadrado. Y este menos n menos 1 al cuadrado se va a simplificar con un más n menos 1 al cuadrado que está aquí en la parte que no hemos completado de la serie. Entonces, al final, observemos que todos los que están en colores se van a simplificar. Entonces, ¿qué me ha quedado como resultado? Me ha quedado como resultado lo que está en negro, n más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es n más 1 al cuadrado menos 1, que es lo que se nos pedía demostrar. Entonces, nosotros podemos aplicar ya sea las propiedades o también intentar simplificar mediante el desarrollo de la sumatoria. Ya, vamos a continuar ahora con fórmulas para algunas sumas especiales. Así como nosotros veíamos en la diapositiva anterior, que hemos podido resumir esta sumatoria en una expresión que ya no tiene sumatoria, existen algunas fórmulas ya establecidas. Por ejemplo, observemos la siguiente. La sumatoria de i igual 1 hasta n de i. Esta sumatoria significa que yo voy a sumar todos los números naturales desde 1 hasta n, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si n vale 10, hasta 10. Esto, en lugar de la sumatoria, nosotros lo podemos representar como n que multiplica a n más 1 sobre 2. Por ejemplo, si n vale 3, entonces, ¿cuál sería el resultado de la sumatoria? Tendríamos 1 más 2 más 3, sería 6.
Entonces, probemos en la fórmula. N vale 3. Entonces, 3 por 3 más 1, 4. Por 3, 12. Dividido para 2, 6. Entonces, se comprueba que esta forma reducida es igual que desarrollar la sumatoria. Si tenemos nosotros una sumatoria de potencias, miren, ahora son los mismos números naturales, pero están elevados al cuadrado. La forma compacta que tenemos es n que multiplica a n más 1, que multiplica a 2n más 1 sobre 6. Por ejemplo, probemos con dos números. Cuando n vale 2, cuando n vale 2, el resultado sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, 5. Entonces, probemos aquí en la forma compacta. Si n vale 2, tendríamos aquí 3 por 5, serían 15. 15 por 2, 30. 30 dividido para 6 a 5. Entonces, estamos comprobando este resultado. Ahora, si la suma es al cubo, entonces el resultado es n que multiplica a n más 1 sobre 2, todo al cuadrado. Si es cuarta, es n que multiplica a n más 1, que multiplica a 2n más 1, que multiplica 3n cuadrado más 3n menos 1, todo sobre 30. Estas son algunas fórmulas para algunas sumas especiales que nosotros nos vamos a encontrar en el desarrollo de algunos problemas de cálculo. Veamos un ejemplo. Se nos pide lo siguiente. Encuentre una fórmula, en este caso se nos pide encontrar la fórmula para la sumatoria de j más 2 por j menos 5. Entonces, ¿cómo la vamos a encontrar? Aplicando las propiedades. Primero vamos a desarrollar este producto. Si aplicamos propiedad distributiva o si aplicamos productos notables, nos va a quedar la sumatoria de j al cuadrado menos 3j menos 10. Si aplicamos la propiedad de linealidad, nos dice que puede aplicar a la sumatoria de j al cuadrado menos la propiedad de escalamiento, sale el 3, la sumatoria de j, y menos la sumatoria de 10. Una vez que tenemos esto, recordemos de la tabla anterior, tenemos la sumatoria de una serie al cuadrado, era igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, menos 3 que multiplica la sumatoria de j, era igual, de la tabla anterior recordamos, n por n más 1 sobre 2. Y la última sumatoria es la sumatoria de una constante, es igual a n por la constante, es decir, menos 10n. Si de esto nosotros operamos algebraicamente, podemos sacar un factor común n. Observamos que en los 3 está presente n sextos. Podemos sacar un mínimo y luego sacar factor común. Nos queda n sextos que multiplica a 2n cuadrado más 3n más 1 menos 9n menos 9 menos 60. Resolviendo términos semejantes, nos queda n que multiplica a n cuadrado menos 3n menos 34 sobre 3. Esta sería la fórmula para esta sumatoria que obtenemos aquí. Ahora retomemos el tema de las áreas. Vamos a ver el área por medio de polígonos inscritos. Consideremos en este caso esta región R que está en color celeste. Está acotada, es decir, está limitada por una parábola. Observemos, esta parábola es x cuadrado. Está acotada por el eje x, en la parte inferior por el eje x, y por una recta que es x igual a 2, que es el lado derecho. Entonces, esas son las fronteras de esta región. Entonces, nosotros podemos decir que R es la región bajo la curva y igual a x al cuadrado. R va a ser la región bajo la curva de y igual a x al cuadrado. ¿Entre qué puntos? Entre x igual a 0 y x igual a 2. Ahora, nosotros ya hemos identificado la región, pero se nos pide calcular el área de esa región. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ese intervalo que viene desde 0 a 2, lo vamos a dividir en n subintervalos. Es decir, lo vamos a dividir, por ejemplo, si n vale 10, en 10 subintervalos. Si n vale 5, en 5 subintervalos. Y cada uno de esos
subintervalos van a tener una longitud que nosotros la vamos a representar por delta x. Y delta x va a ser igual a 2 sobre n. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Los n puntos, vamos a tener x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub n. Teniendo en cuenta que x sub 0 es igual a 0. X sub n es igual a 2. Y x sub 0 va a ser menor que x sub 1, x sub 1 menor que x sub 2, x sub 2 menor que el siguiente, hasta x sub n menos 1 menor que x sub n. Entonces tenemos los intervalos como lo muestra esta recta de aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como decíamos que cada subintervalo delta x va a ser igual a 2 sobre n, entonces x sub 0 va a ser igual a 0. X sub 1 va a ser igual a delta x igual 2 sobre n. X sub 2 va a ser igual a 2 delta x igual 4 sobre n. X sub y va a ser igual a y por delta sub x igual 2y sobre n. Y así podemos generalizar x sub n menos 1 y x sub n igual a n delta x igual a 2n sobre n, que es igual a 2. Con esto, nosotros hemos podido obtener tanto el límite inferior como el límite superior. Y comprobar, miren, el inferior era 0, el superior era 2. Cuando x valía 0 y cuando x valía n. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con estos intervalos? Con esos intervalos vamos a trazar unos rectángulos inscritos, unos polígonos inscritos. Entonces, miren, de x0 a x1 tenemos esta línea. De x1 a x2, este rectángulo. De x2 a x3, así, hasta de xn-1 a xn. Todos bordeando con el área, perdón, todos bordeando con nuestra parábola igual a x al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos encontrar el área bajo esa curva, nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a encontrar el área de cada uno de esos polígonos y las vamos a sumar. ¿Y cuál es el área de cada uno de esos polígonos? Si nosotros tomamos cualquiera de estos polígonos, podemos observar aquí un recorte. Va a ser igual a la base es delta x, por la altura. La altura va a ser la función evaluada en los puntos, en este caso en x y menos 1. Entonces, ahora nuestra área va a ser igual f de x sub 0 por delta x más f de x1 por delta x más f de x2 por delta x hasta f de x n menos 1 por delta x. Luego, ¿qué tenemos? Que la función x sub y por delta x va a ser igual, de acuerdo a la función que tenemos, que es una parábola x al cuadrado, va a ser x sub y al cuadrado por delta x. Es decir, estamos reemplazando f de x por su equivalente, x al cuadrado. Entonces tenemos x sub y al cuadrado por delta x. X sub y, ¿cuánto valía? Va a depender de cada uno de estos términos. Aquí tenemos x sub y vale 2y sobre n. 2y sobre n al cuadrado. Delta x, ¿cuánto valía? Partimos de asumiendo que delta x vale 2 sobre n. Entonces, por 2 sobre n es igual a 8 sobre n cubo por y cuadrado. Entonces, el área de nuestra región de polígonos va a ser 8 sobre n cubo por 0 al cuadrado, por 1 al cuadrado, por 2 al cuadrado, hasta por n menos 1 al cuadrado. Si resolvemos algebraicamente, sacamos factor común, 8 sobre n al cubo, que multiplica a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta n menos 1 al cuadrado. Y esto que esté entre corchetes les debe recordar a una de las sumatorias que acabamos de ver, que es la sumatoria de potencias cuadrado. Entonces, eso era igual a n menos 1 por n que multiplica 2n menos 1 sobre 6. Entonces, esta será el área que están formando todos estos polígonos. Ahora, ¿qué ocurre? Miren, nosotros teníamos inicialmente esta área, pero ¿qué pasa si incrementamos el número de polígonos?
y incrementamos el número de polígonos. Este caso que está a la derecha se aproxima mucho más al área bajo la curva que lo que hacía el primero. Miren, la región con 7 polígonos, la región con 14 polígonos y la región con 28 polígonos. De 28 polígonos se asemeja mucho más a nuestra área bajo la curva. Ahora, con la respuesta que obtuvimos anteriormente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver. Aquí tenemos un producto. Resolvemos ese producto. Al final nos queda 2n cubo menos 3n cuadrado más n sobre n cubo, que multiplica a 8 sextos. Simplificamos. Nos queda 4 tercios, que multiplica a 2 menos 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Si aplicamos distributiva, nos queda 8 tercios menos 4n más 4 sobre 3n cuadrado. Y entonces, como lo que nosotros queremos es muchos más polígonos para que cada vez que incrementamos cubran todo el área, entonces aplicamos un límite. El área de la región bajo la curva es igual al límite cuando n tiende al infinito del área de la región de los polígonos. Entonces, el área de la región de los polígonos va a ser el límite cuando n tiende al infinito de 8 tercios menos 4 sobre n más 4 sobre 3n cuadrado. Recordemos límites, esto se hace 0, esto se hace 0, nos queda 8 tercios, ha sido el área bajo esa curva. ¿Cómo podemos comprobar que esto que estamos realizando es correcto? Hagamos el caso contrario. No hagamos ahora los polígonos inscritos. Los polígonos inscritos estaban haciendo contacto en la parte inferior de la curva. Hagamos ahora con los polígonos circunscritos. Es decir, ahora hacen contacto en la parte superior de la curva. Es el mismo procedimiento que habíamos hecho previamente. En este caso, el área bajo la curva, el área de los polígonos es delta x por f de xy. Es decir, por este límite. Entonces, el área de los polígonos circunscritos es igual a la sumatoria de los productos de fx1 delta x, fx2 delta x. Reemplazamos como lo hicimos previamente, nos queda una serie, resolvemos esa sumatoria y nos queda 8 sobre n tercios por n que multiplica n más 1, que multiplica 2n más 1 sobre 6. Si continuamos resolviendo, llegamos al caso en que vamos a incrementar igual el número de polígonos hasta el infinito. Entonces, si aplicamos el límite, pues esto se hace 0, esto se hace 0, igual a 8 tercios, como lo habíamos obtenido en el caso anterior. Entonces, se ha demostrado que mediante muchos polígonos podemos aproximarnos al área bajo la curva. Ahora veamos la definición de integral definida. Partimos de que tenemos una función. Tenemos una función que no necesariamente es una función continua, pero es una función definida en un intervalo cerrado AB. Esta función existe en este intervalo AB, aunque tiene un punto de discontinuidad. Vamos a llamar partición P del intervalo AB a lo siguiente. Vamos a poner puntos de partición. Entonces, miren, tenemos x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, hasta x sub 6 en este caso. Podrían ser n puntos de partición. En este caso hemos puesto un último punto que sea igual al límite b. Entonces, nosotros tenemos que cada uno de esos deltas, delta x sub y va a ser igual a la diferencia entre los puntos de partición. X sub 2 menos x sub 1 es igual al punto de partición delta x sub 2. Y ahora vamos a colocar puntos de muestra, que los vamos a identificar por x sub 1 barra, x sub 2 barra, x sub 3 barra, x sub 4 barra. Estos puntos de muestra no necesariamente deben estar espaciados igual, no deben estar igualmente espaciados como en el caso anterior. Pues miren, pueden tener diferentes espaciamientos. Entonces nosotros tenemos una partición en el intervalo AB con puntos de muestra x sub i barra.
Y además teníamos los puntos de partición x sub 0 hasta x sub n. Entonces vamos a tener una nueva definición que es la suma de Riemann. La suma de Riemann nos dice que se representa con R sub P, es decir, Riemann de la partición es igual a la sumatoria de los productos de la función evaluada en cada uno de los puntos de muestra por la variación de los puntos de partición. Entonces, eso nos dice la suma de Riemann. ¿Y a qué nos conduce esta suma? A lo siguiente, que una suma de Riemann se puede interpretar como una suma algebraica de áreas. Y aquí tenemos el mismo caso que habíamos visto en la recta, pero ahora ya asociado a una curva. Entonces, ¿qué tenemos? Los puntos de partición, desde x sub 0 hasta x sub 6 igual a b, los puntos de muestra, desde x sub 1 barra hasta x sub 6 barra, y tenemos que la suma de Riemann me dice que hay la sumatoria de 1 hasta el número de particiones, que será 6, de los puntos de muestra por los delta x. Y si nosotros observamos los puntos de muestra, x sub 1, por el delta x, o la función evaluada en los puntos de muestra por el delta x, es el área de cada uno de estos polígonos. Entonces, al final, la sumatoria me está dando toda el área de estos polígonos. Veamos un ejemplo. Se nos pide evaluar la suma de Riemann para f de x igual a x cuadrado más 1. Es decir, esta parábola que nosotros observamos. Se nos da el intervalo de menos 1 a 2. Y se nos dice que utilicemos una partición de puntos igualmente espaciados, menos 1, menos 0.5, 0, 0.5, 1, 1.5 y 2. Y que tomemos como punto muestreal x sub i barra al punto medio del iésimo subintervalo. Entonces, por ejemplo, mi punto de muestra entre menos 1 y menos 0.5, vamos a tomar el punto medio. El punto medio entre menos 0.5 y 0, 0.25. Entre 0 y 0.5, 0.25. Entre 0.5 y 1, 0.75. Entre 1 y 1.5, 1.25. Y así tomamos todos los puntos de muestra. Y aplicamos la suma de Riemann. La aplicamos, simplemente evaluamos la función en menos 0.75, por ejemplo. Si nosotros tomamos en la función en menos 0.75, va a tener esta amplitud de 1.5625. Si tomamos, por ejemplo, en f de 0.25, va a tener este valor de 1.06, casi 1. Y así podemos ir, por ejemplo, si evaluamos este último valor de aquí en f de 1.75, observemos que es casi 4, y de hecho es 4.0625. Por el delta. El delta para todos estos, en este caso específico, era igual, era 0.5. Entonces, ¿cómo lo obteníamos? Restando los dos límites del subintervalo. Entonces, por 0.5, al final nos quedan 5.9375 esa suma de Riemann. Ahora, si nosotros observamos, hasta ahora hemos tenido casos en donde los rectángulos o los polígonos son positivos, es decir, están sobre el eje X. Pero se va a dar el caso en donde existen también polígonos hacia el eje negativo de Y, es decir, hacia abajo del eje X. Entonces, miren, tenemos esos polígonos que involucran áreas con un índice negativo, es decir, no son áreas negativas, sino que nos indican la posición hacia dónde está distribuida el área. Área bajo la curva si es positiva y área sobre la curva si es negativa. Entonces, esa tiene el significado de tener estos polígonos con su área con signo negativo. Y ahora sí, hemos llegado a la definición de la integral definida. ¿Qué nos dice lo siguiente? Sea f una función que está definida en el intervalo cerrado a b.
si el límite cuando la partición tiende a 0 de la sumatoria de i igual 1 hasta n de la función de los puntos de muestra por el intervalo de cada x sub i existe, entonces decimos que f es integrable en ese intervalo. Además, ya utilizamos la notación de integral definida de a a b de f de x dx, denominada integral definida o también integral de Riemann de f de a hacia b. Está dada por lo siguiente. La integral definida de a hacia b de f de x dx es igual al límite de la magnitud de los intervalos cuando tiende a 0 de la sumatoria de el producto de las muestras por el desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que si el resultado de nuestro integral es positiva, significa que es esta área superior, si es negativa, es esta área inferior. Además, tenemos las siguientes características. Si los límites de la integral son de a a, es decir, límite inferior y superior son iguales, la integral es igual a 0. Además, nosotros hemos asumido que el límite superior es mayor que el límite inferior. Si se da el caso contrario, nosotros podemos hacer lo siguiente. Miren, si tenemos el límite de a a b, cuando f de x dx, esto va a ser igual a menos el límite de b a a. Miren, hemos intercambiado los límites. Eso ha afectado en cambiar el signo, considerando que a es mayor que b. Tenemos ahora el teorema de integrabilidad, lo que hablábamos de cuándo existe o cuándo una función es integrable. En primer lugar, f debe estar acotada en un intervalo cerrado, AB, y además ser continuo, excepto en un número finito de puntos. Entonces, mire, hablamos de que f debe ser continua, pero puede tener ciertos puntos de discontinuidad. La única característica es que esos puntos sean finitos, es decir, no podemos tener infinita discontinuidad. Entonces, f es integrable en ese intervalo. En particular, si f es continua en todo el intervalo, es decir, si no existe ningún punto de discontinuidad, entonces es integrable. Resumiendo, una función es integrable si es continua, pero si tiene puntos de discontinuidad que no sean infinitos, es decir, que la cantidad de puntos discontinuos no sean infinitos, también es integrable. Algunos casos de funciones que son integrables, las polinomiales, pueden ser lineales, cuadráticas, cúbicas de orden 4, 5, n. Funciones seno-coseno son integrables. Funciones racionales con tal que el intervalo no contenga puntos que hagan 0 el denominador. Entonces, eso nos determina la integrabilidad de una función. Planteamos un ejemplo. Se nos pide encontrar la integral definida de x más 3 de menos 2 a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos en intervalo, o dividimos el intervalo menos 2 a 3 en n subintervalos iguales. Cada uno de longitud delta x igual a 5 sobre n. Entonces, en cada subintervalo se va a utilizar que el punto de muestra va a ser igual al punto del subintervalo. Entonces, ¿qué tenemos? X sub 0 va a ser igual a menos 2, punto límite. X sub 1, menos 2 más delta x. Es igual a menos 2 más 5 sobre n. X sub 2, seguimos así hasta x sub n. La función evaluar en x sub i es igual a x sub i, observemos, esta es nuestra función, x sub i más 3. X sub i vale 1 más i que multiplica a 5 sobre n. ¿De dónde hemos sacado esto? De que x sub i es menos 2 más i por 5n. Entonces estamos reemplazando aquí el x sub i más 3. Entonces nos queda 1 más i que multiplica 5n.
Aplicamos la sumatoria a todos los puntos de muestra por las variaciones y resolvemos. Nos queda la sumatoria de I1 hasta N, de 1 más I por 5N, todo esto por 5N, que es nuestro delta X. Aplicamos propiedades de linealidad, tenemos escalamiento. Y al final nos queda 5 sobre N, que multiplica a N, más 25 medios, que multiplica a 1 más 1 sobre N. Simplificando las N, nos queda 5 más 25 medios, 1 más 1 sobre N. ¿Qué involucra esto? Vamos a avanzar. Este es el resultado de la diapositiva anterior. Si recordamos que P era una partición regular, porque tenían la misma dimensión cada una de las particiones, entonces tenemos que, de acuerdo a la definición, esa integral definida era igual al límite de las particiones cuando P tiende a 0 de la sumatoria. Pero si P tiende a 0, como es regular, entonces N tiende al infinito. Observemos. Esto representaba a una partición. Entonces, si N tiende al infinito, P tiende a 0. Por lo tanto, intercambiamos el límite y nos queda límite cuando N tiende a infinito de 5 más 25 medios 1 más 1 sobre N es igual a 35 medios. ¿Cómo podemos comprobar que estamos en lo correcto? Pues pasemos la función. La función x más 3 es la que observamos aquí. El intervalo menos 2 a 3 nos forma este trapezoide. El área de este trapezoide es igual a un medio de a más b por la altura. A más b son los límites. Entonces, tenemos en este caso que es igual a un medio de 1 más 6 que multiplica 5 es igual a 35 medios. Por lo tanto, coincide con el área que hemos calculado a través del integral definido. Algunas propiedades del integral definida son las siguientes. El área de una región está formada por el área de la unión de las regiones. En este caso, el área de toda esta región R es igual a la suma del área de la región 1 más el área de la región 2. Eso, expresado en integrales, nos dice que la integral en el intervalo de A a C de la función f de x es igual a la integral de la función a a b, al integral en el intervalo de a a b de la función f de x, más la integral en el intervalo de b a c de la misma función f de x. Esto se resume en un teorema que es la propiedad aditiva para intervalos. Si f es integrable en un intervalo que contenga a los puntos a, b y c, entonces lo que habíamos definido previamente. La integral en el intervalo AC es igual a la sumatoria de las integrales en los intervalos AB más BC. No importa el orden de A, de B y de C. Y finalmente tenemos el primer teorema fundamental del cálculo. Si nosotros recordamos desde la parte de introducción de la asignatura, habíamos dicho que el cálculo era el estudio de los límites. Entonces, nosotros nos planteábamos el tema de que dentro del cálculo estudia derivadas, también integrales. Y esto es porque tanto derivadas se encuentran relacionadas con los límites, ya lo habíamos visto en su definición, y ahora la integral también se encuentra relacionada con los límites. Entonces, por eso hablamos de que el cálculo es el estudio de los límites. Y el primer teorema fundamental del cálculo establece que si f es una función continua en el intervalo AB y sea x un punto variable en ese intervalo abierto AB, entonces la derivada respecto a x de la integral que va de a hacia x de f de t dt es igual a f de x. ¿Cómo podemos entender esto? De una manera más simple, es como que estamos evaluando nuestra función f de t en el límite superior, que es x, es el límite, es el diferencial también de x. Reemplazamos f de x y nos queda únicamente la derivada del integral de f de x será f de x. Ya lo habíamos visto en la parte de antiderivadas.
La propiedad de comparación, el teorema de la propiedad de comparación nos dice que si f y g son integrables en un intervalo cerrado, AB, y si f de x es menor o igual que g de x, para toda x en ese intervalo, entonces la integral o el resultado de integrar f de x en AB debe ser menor que el resultado de integrar g de x en AB. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que la integral definida preserva las desigualdades. Otra propiedad es la de acotamiento. Si f es una integral definida en un intervalo cerrado AB y f de x es una función que se encuentra entre m minúscula y m mayúscula para toda x en ese intervalo, entonces m sería una función también en b menos a es menor o igual que la integral de f de x y a su vez es menor o igual que la función m b menos a. Entonces, eso es la propiedad de acotamiento. ¿Qué significa? En otras palabras, que la función f de x se encuentra limitada por dos curvas, entonces sus integrales también, o la integral también va a estar limitada entre esas curvas. El teorema de linealidad de la integral definida. Esto, nuevamente, volvemos a tratar el tema de linealidad. Tratamos de f y g como dos integrales en el intervalo AB y que k es una constante. Entonces kf y f más g son integrables. ¿Qué tenemos? Miren, si está escalada, la constante puede salir de la integral. Si tenemos una suma, podemos dividir en integrales de cada uno de los operandos. Y si es una diferencia, también podemos no dividir, sino separar en integrales de cada uno de los operandos. Tenemos el siguiente ejemplo. Se nos pide encontrar la derivada respecto a x de la integral 1 hasta x de t cubo respecto a t. Entonces, aplicando el primer teorema fundamental de cálculo que decíamos, esta es diferencial de x, el límite superior es x, entonces intercambiamos nuestra función t por x, nos queda x cubo. Algo similar tenemos aquí, diferencial de x o derivada respecto a x, tenemos la integral de 2 a x de t a la 3 medios raíz de t cuadrado más 17. Entonces, ¿qué hacemos? T se reemplaza por x y nos queda x a la 3 medios sobre raíz de x cuadrado más 17. Y en este último ejemplo tenemos lo mismo, en este caso dx, pero aquí lo que vamos a hacer es que la función está definida, x está definida, o el dominio de la función está definida entre pi medios y 3 pi medios. Es por el uso de las funciones tangente y coseno. Entonces, lo que hacemos en primer lugar es intercambiar los límites. Ya aprendimos esta propiedad, se cambia de signo y nos queda de 4 a x. Una vez que ya hemos intercambiado los límites, ya tenemos derivada respecto a x, límite superior a x, entonces podemos únicamente reemplazar menos tangente cuadrado de x, coseno de x. Y eso es lo que estaba preparado para el tema de hoy respecto a la integral definida.